Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12. Esta mañana estuvimos viendo este capítulo acerca de los dones. Vamos a volver a repetir del verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Está aquí, primeramente. Señor, bendiga su santa palabra. Estuvimos viendo esta mañana que en nuestro cuerpo natural no sobra un miembro. Todos son necesarios nuestros miembros naturales. Y así también el cuerpo de Cristo. No hay miembro inútil, todos nos necesitamos unos a otros. Y estuvimos viendo estos dones, unos cuantos dones ya vimos, dice el de profecía, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Esta parte estuvimos viendo un poquitito. Estuvimos hablando de la enseñanza. Sabemos que la enseñanza también corresponde a los padres. Los padres deben enseñar a sus hijos. Esto encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en el capítulo 6 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, desde el verso 4. Le dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí encontramos la responsabilidad de los padres judíos, cómo tenía que enseñar a sus hijos. La repetirá, dice, a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Qué importante es si los padres aprovechan lo más temprano posible de enseñar a sus hijos la palabra. Esta palabra va a quedar grabada sobre sus corazones. Nosotros encontramos que la madre de Moisés, ella aprovechó cuando la hija de Faraón le contrató para criar su propio hijo. Ella aprovechó para enseñarle la palabra. Y después Moisés, después él guió al pueblo de Israel, sacó de Egipto. Entonces vemos aquí cómo tiene que dice, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino. Otra cosa que vemos dice, la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Decimos siempre que es muy lindo a veces tener versículos en nuestras casas. A veces hay, yo nunca me olvido en la casa de una hermana, hace muchos años veía así cuadros así de perro, pero los versículos es importante. Siempre está ahí para leer. Y entonces, nosotros como cristianos debemos hacerlo así, poniendo la palabra. Y entonces dice, el que enseña en la enseñanza. Nosotros podemos enseñar lo que somos llamados para predicar en el púlpito, pero también podemos enseñar a nuestros vecinos, parientes, el plan de salvación, podemos hablarles de la salvación. Este ministerio es una cosa importante también, como estuve yo diciendo esta mañana. A veces hace falta tal vez repartir algún folleto a nuestros vecinos, parientes, la gente que nos rodean. Es importantísimo ejercitarnos también en esto. Estuve diciendo que a veces la gente que tiene doctrina de error anda por la calle. Algunos de ellos dicen, nosotros somos testigos las 24 horas. Y andan por todos lados
para esparcir su doctrina de error. Pero nosotros que tenemos la sana doctrina, que conocemos la palabra, a veces somos un poco, yo digo que un poco flojos en para evangelizar, para testificar. Entonces, dice, el que enseña en la enseñanza. Esto también para lo que subimos en el púlpito requiere mucho estudio. Así como Pablo dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y tenemos, dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir. Así nosotros tenemos 66 libros para estudiar. Entonces, es importante, hermano, entonces dice el que enseña en la enseñanza. Después dice el que exhorta en la exhortación. Esta es también una parte del ministerio, la exhortación. La exhortación también quiere decir, no solamente en el sentido así, quiere decir también aliento. Entonces, vamos a repetir nuestro versículo del capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos, el versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación. En el verso 7 dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Como dije, esta parte significa también aliento. Animar también significa la palabra exhortación. Entonces, hermano, este ministerio, estos dones debemos usar, dice el apóstol, con diligencia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice. Vamos a repetir ese versículo. El verso 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Diligente. Esto significa también prontitud, solicitud. Vamos a leer en el capítulo 9 de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9 y el verso 10. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así entonces ahora es tiempo para trabajar para el Señor. Entonces usar estos dones que el Señor nos da, de enseñar, de exhortar, servir. Estuvimos hablando esta mañana aquello que encontramos que algunos servían las mesas en tiempo de capítulo 6 de los Hechos. 7 varones de buen testimonio, dice, para servir las mesas. Estuvimos hablando de muchos dones, el de hospitalidad. Hay mucho servicio. Qué importante, ¿verdad?, si ponemos por obra. ¿Cuántos cristianos están desocupados? Algunos seguro que están en su casa, sentados, viendo algunas cosas. Pero qué lindo, ¿verdad?, aprovechar el tiempo y servir al Señor. ¿Cuántos cristianos no son diligentes para servir al Señor? Dice el apóstol también en Colosenses 3, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahora es el tiempo, hermano, de servirle al Señor, tiempo de trabajar. Va a venir después vamos a tener toda una eternidad para descansar. Ahora es tiempo para servir, para trabajar. Entonces el Señor quiere que usemos estos dones con diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezoso, dice. La palabra perezoso significa también vacilar, ser lento, fervientes en espíritu. Encontramos nosotros en el capítulo 18 del libro de los Hechos que Apolos era un judío, dice, siendo de espíritu fervoroso. Y Apolo no conocía que Jesús ya vino, solamente predicaba el bautismo de Juan. Y Priscila y Aquila, después de una predicación de Apolo, le sacaron afuera y le enseñaron más correctamente, más exactamente. Le dijeron que Jesús ya vino. Entonces dice, fervientes en espíritu. Nosotros encontramos también en el capítulo 12 de los Hechos, dice que
la iglesia hacía oración, ferviente oración a Dios por Pedro. Y el Señor abrió la puerta de la cárcel, había 4 puertas. Esa noche le iban a sacar a Pedro para matarle. Y vino un ángel, abrió una puerta, la segunda puerta, la tercera puerta, la 4ª puerta. La iglesia hizo oración ferviente. Entonces, hermanos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. De ser diligente, no perezoso, dice. Vamos a continuar en nuestro capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12. El verso 8 dice, el que exhorta en la exhortación. Después dice, el que reparte con liberalidad. Otro don. El que reparte, dice nuestra versión, otra versión dice, el que da con liberalidad. O el que da con libertad. El que reparte habla de dar ofrenda, de ayudar a los hermanos. Y en esta parte también yo creo que a veces nosotros los cristianos tal vez gastamos en muchas otras cosas. Tal vez uno gasta en muebles, vehículos, viajes, vacaciones, recreo, deporte, celulares. Pero para ayudar a los necesitados parece que nos olvidamos muchas veces. Esta es también una cosa que Dios quiere que hagamos. Estuvimos leyendo ya algunos versículos esta mañana que había hermanos en Jerusalén que necesitaban ayuda antes. Vamos a leer otra vez en el capítulo 11 de los Hechos, desde el verso 27. Hechos capítulo 11, desde el verso 27. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces los hermanos de Antioquía enviaron ayuda a los hermanos en Jerusalén. Entonces había hermanos que necesitaban ayuda en Jerusalén. Sabemos que hay muchas clases de necesidades. Tal vez a veces hay hermanos que necesitan ir al médico, tal vez necesita una cirugía por su salud. Otro tal vez tiene otra necesidad. Vamos a leer en el capítulo 8 de Segunda de Corintios, el verso 14. Segunda de Corintios 8:14. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. La abundancia vuestra, dice, debe suplir la escasez de ellos. Entonces, este es un don también de ayudar, de dar. O vamos a suponer que entre nosotros acá no haya necesidad, pero tal vez hay necesidad en otro lugar. Podemos ayudar también, podemos enviar. Entonces, eso es una cosa que encontramos en la palabra de Dios. Debemos tener en cuenta que Dios es el dador principal. Y nosotros solamente si tenemos algo somos los mayordomos. Nosotros solamente somos administradores. Dice la palabra, Dios es el que da vida y aliento a todos, a todas las cosas. Vamos a leer en el capítulo 17 de los Hechos, verso 25. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Dios da vida y alientos y todas las cosas. Dios es el dador principal. Él ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. En Santiago dice que Dios también da sabiduría. Si uno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, para librarnos de este presente siglo malo, dice.
Entonces Dios es el dador principal. Todas las cosas pertenecen a Dios. Vamos a leer el Salmo 50, los versos 10 al 12. Dice: porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todas las cosas pertenecen a Dios. Vamos a leer también Deuteronomio 10, 14. Deuteronomio 10, verso 14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. De Jehová es todas las cosas. Vamos a leer también otro en Ageo capítulo 2. La profecía de Ageo capítulo 2, el verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. David dijo: de lo recibido de tu mano te damos. También Deuteronomio 8 dice: Dios te da el poder para hacer las riquezas. Así que, hermano, todas las cosas pertenecen a Dios. Y nosotros somos administradores, no somos dueños. Somos mayordomos. Esto encontramos en muchos ejemplos en la palabra de Dios. Entonces los cristianos somos mayordomos de Dios. Debemos administrar la gracia de Dios con toda diligencia. Entonces es una gracia ofrendar, ayudar. Y esta gracia, dice, se ha dado a la iglesia de Macedonia. También el dar es prueba del amor. Entonces vemos, el dar es un don también. Y Dios quiere siempre canales. Un canal recibe y da y recibe y da y recibe y da y recibe y da. No, Dios no quiere agua estancada, dice. Esto produce parásitos, no sé qué más produce agua estancada. Mosquito, dice. Agua estancada produce. Entonces Dios quiere que nosotros seamos canales de bendición. Lo que reparte, dice, es añadido más. Hay quienes reparten y les es añadido más, dice Proverbios 11, 24, 25 por ahí. Hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Puede ser que a veces la pobreza no sea material, pero pobreza espiritual. La mezquindad quita el gozo, quita la alegría. Entonces, estos son dones importantes, hermano. Vamos a volver en nuestro capítulo 12 de Romanos. Vamos a repetir el verso 8. El que exhorta en la exhortación, dice. Esta palabra significa amonestar, reprender, animar, alentar. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside. El que preside es uno que dirige, que conduce con solicitud, otra vez. Y el que hace misericordia con alegría. Esto estuvimos hablando esta mañana de, tal vez uno va a visitar a un enfermo, tiene que ir para alentarle. Si no va a ir con alegría, estuvimos diciendo, no conviene que vaya a visitar, no va a alentar, a lo mejor va a desanimar más. Con alegría. Si se va uno a visitar a un enfermo y se va con cara larga, no es bueno. El que hace misericordia, dice, con alegría. Entonces, después dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. De esto también ya estuvimos viendo esta mañana acerca de este versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y estuvimos hablando entre esto del saludo también. De saludaos unos a otros con ósculo santo, así dice, mucho entendemos. El amor fraternal habla de ser afectuosos unos con otros. Nosotros encontramos en la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis. Y Filadelfia significa amor fraternal.
Vamos a leer en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, el verso 9. Primera de Tesalonicenses 4:9. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Os améis unos a otros. Sabemos que esto también es importante de estar lleno del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice, por el Espíritu Santo. Es importante de estar lleno del Espíritu Santo, porque parece que cuando uno no está lleno del Espíritu Santo a veces no se manifiesta este amor fraternal. Hebreos 13:1 también vamos a leer. Permanezca el amor fraternal. Después el verso 2 de Hebreos 13 dice, no os olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La hospitalidad también estuvimos hablando esta mañana. Estos son también servicios importantes, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas, hermano, que nosotros podemos estar ocupados. Podemos estar ocupados, como dijo el mismo Señor Jesucristo, en los negocios de nuestro Padre. Hay tantas cosas que hacer en el cuerpo de Cristo. Encontramos entonces el amor amando a uno como un hermano. Vamos a leer en el capítulo 3 de Primera de Pedro, el verso 8. Capítulo 3 de Primera de Pedro, el verso 8. Finalmente, sed de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Así entonces, ¿cómo debemos nosotros comportarnos? Estuvimos hablando esta mañana de que los cristianos acostumbraban antes saludar o despedir a sus compañeros en la fe, a su hermano en la fe, saludados unos a otros con ósculo santo. Y puede ser, para mí a veces no puede ser que sin ósculo santo, pero sin ósculo, pero saludarnos así amablemente, con gozo, con alegría, amigablemente. Es importante eso, entre hermanos. Estuvimos leyendo la referencia, pues vamos a volver a leer Romanos 16:16. Nuestro apóstol, el apóstol Pablo, el apóstol para esta edad de la iglesia, habla de esto. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Siempre nosotros hablamos de que, yo les suelo decir que, dice, o sea que en Buenos Aires, en Rusia creo que también está costumbre del beso. En Buenos Aires, por ejemplo, la costumbre de besar los lados entre hombres inclusive. No solamente entre mujeres, sino hombre con hombre. Así es el saludo. Y bueno, está bien, ¿verdad? Cada uno tiene su costumbre. Pero lo importante es saludarnos. Para mí es saludarnos. Y si quieres saludar con beso, está bien o no. La palabra dice, ¿verdad? Está bien también. Pero el no saludar es lo peor a veces. Hay hermanos que tal vez a veces está apurado, sale, se va enseguida. O también a veces alguno que no quiere saludar, y eso está mal. No quiere saludar a algún hermano, tal vez tiene algo, y no puede recibir bendición esa clase. ¿Cómo va a recibir bendición si tiene un odio, un rencor con un hermano, con una hermana, no quiere saludar, quiere evitar, ¿verdad? No, un cristiano no debe ser así. Vamos a leer en el capítulo 16 de Primera de Corintios otra vez. El verso 20. Primera de Corintios 16, 20. Dice, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Así dice el apóstol. Primera de Tesalonicenses también leímos, vamos a repetir. Primera de Tesalonicenses 5:26. Dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Entonces, el beso es como señal del afecto fraternal. Y de esto habla también el apóstol Pedro. Podemos leer un versículo en Primera de Pedro 5:14. La carta de Pedro, Primera de Pedro 5:14 dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén.
Entonces vemos cómo debemos ser nosotros. Aquí Pablo habla en el capítulo 12 de Romanos, el verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Sabemos que es importante de estar en armonía, en unidad, que haya el amor fraternal entre nosotros. Dice un hermano que nosotros cantamos los himnos, dice, y cuando estemos en gloria, hay unos himnos que nosotros cantamos así. Pero si hay entre nosotros, dice, celo, contienda y disensiones, ¿qué haríamos, dice, en la gloria? Sabemos que allí no va a haber más la vieja creación, ¿verdad? Pero es también para pensar un poco. Entonces vemos la importancia, hermano, de juzgarnos a nosotros mismos. En primera de Juan dice, el que no ama a su hermano, dice, no ha conocido a Dios. Así dice en primera de Juan. Tito, en la carta de Pablo a Tito dice, nosotros antes éramos, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Vamos a leer, Tito 3:3. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, dice. Y después dice, y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto éramos antes, o sea que debe ser antes. Ahora ya no tiene que ser así. No podemos pasar la vida aborreciendo nosotros. Esto es una cosa muy perjudicial, hermano, cuando nosotros tenemos rencor, amargura, odio, perjudica. Y vamos a suponer una persona tiene sus hijos, sus alrededores, y lo va a amargar toda su familia, a toda su familia. Pues uno tiene la raíz de amargura, entonces descompone a los que le rodean. Por eso es algo muy, muy perjudicial. En Gálatas también Pablo habla de envidiándonos unos a otros. Entonces, hermano, nosotros debemos juzgarnos a nosotros mismos. Vamos a leerlo en Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4, verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así dice, entonces debemos amar a quien le vemos para amar a Dios a quien no le vemos, dice. Entonces vemos la importancia, hermano, de ser afectuoso uno con otros con amor fraternal. En otra versión dice el verso 10 de Romanos 12. Así que nosotros debemos saludar uno a otro, dice, con ósculo santo. Pedro dice beso de amor, sin discriminar a nadie. Así tenemos que ser nosotros, sin discriminar a nadie. Sea uno pobre, rico, no importa qué nacionalidad, blanco, negro, rubio, no importa, todo dice sin discriminar. Entonces, hay muchos dones aquí. Vamos a repetir un poquitito para dejar ahí. En Romanos 12, los versos 10 y 11 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, a estar ocupándonos nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra vida, sirviendo al Señor. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su palabra.